El Espíritu nos ha ungido. Especiales de Pentecostés. Una realización de la Arquidiócesis de Medellín y las emisoras que hacen parte de la Alianza Pastoral de Radio Católica Arquidiocesana. Un día de nuestra vida, en algún momento de nuestra existencia, nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros padrinos nos llevaron hasta la iglesia y nos acercaron a la pila bautismal. Ese día recibimos el don del Espíritu Santo en la forma del sacramento del bautismo y comenzamos a hacer iglesia. Es algo que es misterioso en nuestra vida y que seguramente no sabemos explicar con todas las palabras necesarias, pero ha sido la gracia y el tesoro más grande que todos hemos recibido. Yo soy el padre Diego Alejandro Díaz, delegado arzobispal de comunicaciones de la Arquidiócesis de Medellín, y tengo el gusto de darles la bienvenida a este segundo especial de preparación para Pentecostés que hemos titulado El Espíritu nos llama a ser iglesia. Pero hace parte de un elenco, de una serie de especiales que hemos titulado en general El Espíritu nos ha ungido. Hoy hablaremos acerca de cómo el Espíritu Santo nos ha involucrado en la vida de una comunidad de fe, de cómo el Espíritu Santo nos ha hecho discípulos del Señor. Y tengo también el gusto de darle hoy la bienvenida a tres personas muy especiales, a dos de ellas ya las conocen. Le doy inicialmente la bienvenida al padre Alejandro Morales, sacerdote de la Arquidiócesis de Medellín. Padre Alejandro, un saludo muy especial. Un saludo muy cordial para todas las personas que nos acompañan en este momento. Me siento muy contento de compartir este espacio y sé que será muy enriquecedor para cada uno de nosotros, sobre todo porque nos estamos preparando ya desde todo este camino pascual para recibir el Espíritu. Entonces qué bueno que podamos estar compartiendo aquí este rato. Muchas gracias, Padre. También le doy la bienvenida en esta oportunidad a Paula Andrea Santamaría, que ya hace parte como del elenco de estos especiales. Paula Andrea, un saludo. Hola, Padre Diego, muchísimas gracias por la invitación. Es gran motivo de alegría para mí estar aquí conversando con ustedes sobre este tema tan apasionante como lo es el Espíritu Santo y sobre todo desde esta perspectiva eclesial de hoy, cómo el Espíritu Santo nos mueve a ser iglesia. Muchas gracias. No, gracias a usted, Paula. Y finalmente también le doy la bienvenida a Isabel Cristina Castro. Ya le han escuchado la dulzura de su voz en otros momentos y hoy también nos acompaña en este segundo especial de preparación para Pentecostés. Isabel, un saludo. Un saludo cordial para cada uno, de corazón a corazón. Sintámonos en familia, sintámonos que estamos aquí como en una reunión de casa, compartiendo la alegría de ser cristianos, de ser hermanos, de ser iglesia. De corazón a corazón, como una conversación en la sala de nuestra casa. Y es que eso es también lo bonito de la radio. La radio, pues aunque no podemos vernos fijamente a los ojos, podemos acompañarnos. Y yo creo que las voces que nos hablan a través de la radio nos permiten como crear un nuevo modo de pensar, como que nos abren las puertas a reflexionar acerca de cosas que a lo mejor en la cotidianidad de nuestra vida no hacemos. La familia es la iglesia doméstica. Así es, así es. Y bueno, como decía Paula hace un momento, hoy vamos a hacer una reflexión muy, muy eclesial acerca del Espíritu Santo. La iglesia es la comunidad de los discípulos del Señor, pero la iglesia nace también de una adhesión de cada uno, de una adhesión singular de cada uno a Cristo. Es una relación mía con Él, pero no puede convertirse en una relación egoísta, no. El camino de la iglesia se hace en comunidad y es el Espíritu Santo el que va animando ese caminar en comunidad, es el Espíritu Santo el que nos va uniendo a los otros, el que nos va haciendo experimentar la alegría de tener amigos en común para caminar a Cristo, de tener una familia, así utilizando también la figura de Isabel Cristina, una familia que trasciende los muros de nuestra casa y que se esparce por todo el mundo y que aunque no podamos conocer totalmente porque es inmensa, también nos hace sentir que pertenecemos a algo. Y a eso nos ha llamado el Espíritu Santo, a ser iglesia. Yo quisiera invitarlos entonces a que comencemos este especial de hoy hablando de lo que significa ser iglesia y cómo el Espíritu Santo
nos ha llamado a la iglesia? Bueno, pues primero que todo tenemos que definir muy bien qué es el término iglesia, ¿verdad? Porque a nosotros desde pequeñitos nos han enseñado que hay una diferencia grande entre lo que es un templo y lo que es una iglesia. En la catequesis de primera comunión, y ustedes los padres sabrán perfectamente de qué estamos hablando, se les insiste a los niños de que la iglesia es mucho más que una estructura física. La iglesia es una comunidad de hijos de Dios. Y sabemos que el Espíritu Santo es el gran protagonista desde los primeros tiempos de la iglesia. Por allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos narra, y de hecho en el episodio anterior hablábamos de eso, Isabel nos hacía mención a cómo el Espíritu Santo llega en medio de la dificultad, en medio del miedo, en medio del terror, a romper todos esos esquemas tristes del ser humano y da una alegría y da una esperanza que se pone en Cristo resucitado. Hoy nosotros como iglesia, como comunidad de bautizados, también estamos llamados a vivir esa alegría en Jesús resucitado. Y es una alegría que se puede alimentar a través de los sacramentos que son esos signos sensibles precisamente de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Entonces es muy bonito ver cómo nosotros como comunidad, como humanos que somos, estamos llamados, siento, a dos cosas. Primero, a humanizar a nuestros hermanos, es decir, a ser conscientes del hermano, de la realidad del otro, a entender cuáles son sus necesidades, sus fortalezas, sus debilidades y acompañarlo en ese caminar cristiano. Y segundo, a vivir con plenitud todo ese tema de los sacramentos, porque como les decía hace un momento, allí es donde el Espíritu Santo se hace presente para nosotros, nuestra iglesia. Yo pienso que nosotros desde el punto de vista, digámoslo así, legal, nos hacemos iglesia con el sacramento del bautismo. Vamos a la parroquia, estamos con nuestros padrinos, nos dan una partida de bautismo y pues ahí legalmente hacemos parte de nuestra iglesia católica. Pero Paula, escuchándote, yo pensaba lo siguiente y me planteaba como un interrogante. ¿Será que lo que a nosotros nos hace ser iglesia es, digámoslo así, discúlpenme la expresión, esa matrícula que recibimos nosotros ahí en el bautismo? ¿O qué será realmente lo que nos hace a nosotros ser iglesia? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer ese espíritu en nosotros, en todos los que hacemos parte de nuestra iglesia católica, para realmente estar en este mismo sentir? Cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, sobre todo los Hechos de los Apóstoles, que es, digámoslo así, el libro o el itinerario que nos ha acompañado durante toda esta Pascua, vemos cómo nos habla de que los primeros discípulos tenían un mismo sentir, un mismo corazón, y cómo cada uno de ellos realmente eran capaces de sentir con el otro y en el otro. Pero vale la pena que nosotros nos preguntáramos eso. O sea, en este momento que ya pues la iglesia se ha expandido a casi todo el mundo, ¿qué es lo que nos hace realmente mantenernos en ese espíritu de ser iglesia? ¿Y qué es lo que tendría que hacer ese espíritu para que nosotros realmente estemos en esa realidad? Yo he venido, a propósito pues de esto que están hablando Paula y Alejandro, yo he venido en mi parroquia haciendo por estos días esa reflexión. Es que cuando a nosotros nos hablan de ser iglesia, nosotros creemos que yo soy iglesia porque soy bautizado en la parroquia del Calvario, por decir algo. Yo soy iglesia porque yo a veces voy a misa los domingos, a veces no, porque no puedo, ¿cierto? Pero de vez en cuando sí voy a misa los domingos. Es un ejemplo, yo voy todos los domingos, yo voy todos los días. Yo soy iglesia porque hay una partida de bautismo que tiene mi nombre y mi apellido, el nombre de mis papás y de mis padrinos. No. Pues soy bautizado, sí, claro, el misterio del bautismo que me hace ser parte de la iglesia, como decía Alejandro, el padre Alejandro, que me matriculó en la iglesia, es el bautismo. Pero el bautismo no es el rito que ocurrió una vez, como empecé yo el especial diciendo, sino que el bautismo es esto que yo exploto con mucha alegría, con mucha fuerza, con mucho dinamismo a lo largo de toda mi vida, que no me hace ser integrante, militante de una religión, sino que me hace ser testigo vivo del amor de Dios en mi historia particular, porque yo no soy más cristiano por ir, no sé, más a misa.
puede que esto suene muy extraño, pero lo voy a explicar. O yo no soy más cristiano porque tenga una cruz colgada en el pecho o porque mantenga una camándula en el bolsillo. No. Claro, eso me hace ser un cristiano devoto, pero yo soy más cristiano en la medida que estoy más íntimamente ligado a mi comunidad. Soy más cristiano en la medida en que yo soy instrumento del amor de Dios, porque la religión cristiana es la religión del amor, pero no del amor como bandera, como eslogan de la iglesia, sino de un amor que se hace concreto, que se vive, que se explota para el servicio de los demás, que me transforma a mí la vida, que me hace superar mis propias imperfecciones para ir al encuentro del otro, para considerar que el otro me pertenece, que el otro es mi hermano, que hace mi camino. Entonces sí, pues a propósito de lo que decía el padre Alejandro, es cierto, el bautismo me hizo matricular a la iglesia, pero es el Espíritu Santo que habita en mí, que vive en mí, el que me hace renovar todos los días mi participación de la iglesia. Ustedes me hacen pensar en una caricatura de Mafalda, en donde está ella acostada en la playa recibiendo el sol y dice: ya llevo 15 días inscrita en el gimnasio y nada que rebajo, me va a tocar llamar a ver qué es lo que pasa. Porque es que muchas veces nosotros creemos que pasó algo y ya es suficiente. Qué rico que descubramos que es el caminar diario el que definitivamente nos transforma. La belleza que nosotros tenemos de ser iglesia es precisamente ese: iglesia, reunidos, el pueblo reunido, ser comunidad. Y todavía tenemos un privilegio muy grande que se vive más aquí en Colombia que muchas veces en Europa, en Estados Unidos, en Canadá y en tantas otras partes del mundo donde en todo el mundo hay católicos. Y es que nosotros tenemos una parroquia por barrio y a veces hasta 2 parroquias por barrios más grandes. Pues claro que si hablamos de Belén, que tiene como 13 manifestaciones de barrios, o Robledo por el estilo, pues son muchas más parroquias. Pero a lo que me refiero es a que somos varias manzanas alrededor de un templo en donde podemos llegar y sentirnos iglesia. Ser iglesia, ya decir yo soy iglesia, yo creo que ese ya es un paso muy grande, porque definitivamente son muchas las personas que creen que voy a la iglesia, voy al templo. Como decía ahorita Paula, son 2 cosas muy distintas que muchas veces no sabemos. Entonces yo pienso que alguien diga yo soy iglesia, ya hay un trabajo elaborado muy fuerte, muy importante. Pero al mismo tiempo es, bueno, si iglesia es reunión de comunidad, reunión de pueblo, para crecer en la fe, qué dicha nosotros descubrir cómo lo hacemos. Nosotros vamos al templo, nos encontramos y empezamos a ver siempre caras que se van volviendo nuestros amigos. Esa es la comunidad, ese es el prójimo. Y entonces empezamos a interesarnos, ve, aquella no vino hoy, ¿qué le habrá pasado? Ve, es que mi mamá está muy enferma, reza por ella. No, lo que pasa es que me están dando un trabajo y espero que salga hoy y entonces necesito que me acompañen. Ahí es donde se teje ese tejido social que se hace a través de la fe. Es una riqueza de comunidad que yo creo que no existe de ninguna otra manera. Y nosotros tenemos no solo la gracia y el privilegio de vivirlo, sino el compromiso como cristianos de hacer parte de ese tejido, de ser un hilo o de ser una forma de tejido, pero de estar siempre atentos a qué necesita el otro y qué necesito yo que el otro me pueda brindar. Entonces miremos que cómo se construye iglesia, caminando cada día, descubriendo qué tiene el uno, qué tiene el otro. Si tuvo un problema, si tuvo una alegría, mi hija se va a casar, voy a ser abuela, voy a ser papá, va a haber un bautismo, los invito. O sea, yo creo que descubrir ese crecer en la fe a través de las alegrías de los otros, de cada familia, es un regalo muy bonito que solo se vive en comunidad. Hiciste mención, Isabel, de algo que yo he pensado muchas veces, y es que la iglesia es una comunidad con rostro, y pues eso es como un sentimiento muy de sacerdote. Cuando uno está celebrando la Eucaristía, el altar casi siempre está un poco más elevado que las bancas donde se sienta la gente, la comunidad,
uno cuando empieza a celebrar todos los días con la misma comunidad, uno se da cuenta de que cada banca tiene un nombre y una cara. Uno alcanza a conocer a toda la comunidad, prácticamente por lo menos de rostro, a la mayoría de nombre, pero si no por lo menos de rostro a todos. Y uno sabe que Paula se sienta siempre en esta silla, en este rinconcito. Isabel siempre llega y busca la misma silla. Y cuando uno desde arriba ve un espacio vacío, un espacio que generalmente siempre tiene a alguien sentado, uno dice, ¿qué le habrá pasado a esta persona de esta banca que no vino hoy? Uno logra identificar la ausencia de alguien. Y entonces es cuando uno se da cuenta de que ese alguien que está siempre ahí es parte de la comunidad, del camino de esta... Yo estoy hablando como en un sentimiento muy parroquial. Es parte de esta parroquia y hoy no vino. Pero lo quiero contar también con una experiencia. Murió el miércoles santo una amiga de la parroquia en la que yo estaba antes. Fuimos a las exequias, era un día realmente complicado para los sacerdotes, pero yo quise ir a la misa exequial. Y la iglesia estaba llena. Es una parroquia donde no siempre está llena, pero ese día de sus exequias la iglesia estaba llena. Y solamente había como un espacio vacío, coincidencialmente, por casualidad, ese espacio vacío. Era el de ella. Y era el de ella. Pero nadie sabía, es decir, es como algo que identificamos los que vemos la iglesia desde el altar. Nadie sabía, pues, y no fue que dejaron por homenaje a María Lee el espacio vacío, no, la gente se sentó y quedó vacío el espacio que ella ocupaba todos los días, porque iba a misa todos los días y se sentaba siempre en el mismo lugar. Yo no me había ni siquiera dado cuenta de esto, pero el párroco al final de la misa exequial dijo: he sentido como una paz en mi corazón al ver que María Lee también estuvo con nosotros. Exactamente, estaba presente. Sí, claro, estaba presente allí en su cuerpo. Pero también en el lugar donde siempre se hacía. Exacto, su presencia estaba con nosotros. Pero yo cuento esto no como algo de superstición, no, nada de eso. Lo digo es porque cuando Isabel hablaba de saber que somos iglesia, porque somos una familia, porque somos una comunidad, pero una comunidad con rostro, cuando descubrimos que iglesia no es multitud, no es gentío, sino que somos la familia que se congrega en el mismo lugar a celebrar la misma fe, entonces nos damos cuenta de que es el Espíritu Santo quien le da vida a esto. De lo contrario no, porque cuando yo voy a un centro comercial o a un almacén, a las promociones yo veo, o cuando uno va en diciembre a ver los alumbrados del río, que son mares de gente, ríos de personas, uno ve gente pero uno no ve rostros, o pues muy raro que uno se encuentre con alguien conocido entre tanta multitud. Pues eso sí es una comunidad humana que, como dijo Isabel ahorita, es un tejido que se va formando, pero no hay una conexión entre las personas que están allí. Todas fueron a lo que fueron, pero no hay comunidad. En la iglesia es diferente. Cuando nos congregamos, aunque seamos una gran cantidad de personas, somos una familia y somos un rostro de la iglesia. Mire que me hicieron acordar de Monseñor Alberto Giraldo Jaramillo, porque él siempre traía a colación a Emanuel Levinas, porque él decía: el rostro del otro me interpela. Y ahí es cuando nosotros descubrimos, ve, sí vino, pero estaba triste, estaba acongojado. Ve, ¿qué estás pasando hoy? Estás tan alegre, mira. O sea, realmente nosotros sí vamos a celebrar la Eucaristía. Y todos prácticamente nos ponemos en el altar, sobre todo en el momento del ofertorio estamos todos ahí. Así estemos sentados en la banca, estamos todos en el altar. Pero nosotros somos seres humanos que percibimos el estado de los otros. Pero esa es una gracia del Espíritu Santo. Porque si nosotros nos encerramos en nosotros mismos, nadie existe y no nos preocupa el otro. Pero si nosotros vamos a reunirnos juntos, compartir, alabar, dar gracias, entonces vemos que vino uno, que vino el otro, cómo está, cómo se siente. Y muchas veces cuando se termina la Eucaristía y salimos, el atrio se queda media hora lleno. La gente compartiendo, conversando, cómo te fue, qué has hecho, cómo te ha ido, qué has pasado, cómo va tu familia, cómo va, bueno,
todo lo que preguntamos. Eso es comunidad. Comunidad es preocuparnos por el otro y entregar al otro lo que nosotros somos. Entonces, qué bonito que descubramos que somos iglesia y que como iglesia tenemos un regalo, un compromiso y una responsabilidad, y que podemos crecer en oración y crecer en compartir humano, tomándonos un tinto, compartiendo un momento de silencio, acompañando al que está acongojado, dando una palabra de aliento o defendiendo una injusticia. A mí me parece muy pedagógica esa figura que Pablo utiliza en una de sus cartas para referirse a la iglesia como el cuerpo místico de Cristo. Incluso habla sobre las funciones que tienen cada una de las partes de ese cuerpo, que cada uno tiene una función específica. El ojo no puede hacer lo que hace la mano no puede hacer lo que hace el pie, y así sucesivamente. Y me parece interesante porque así debemos nosotros entender la iglesia también. Primero, como el cuerpo místico de Cristo. Y segundo, cada uno de nosotros como cristianos y como bautizados estamos llamados a descubrir cuáles son esas cualidades, esos dones y esos carismas que Dios nos ha dado, que nosotros también con nuestras habilidades y nuestro empeño hemos desarrollado y que podemos poner al servicio de los demás. Cuando el padre Alejandro hablaba ahorita de esa primera comunidad cristiana, donde todos tenían un mismo sentimiento y donde todos ponían todo en común, pues ese todo en común no puede limitarse únicamente al tema económico o al tema de un apoyo material. Yo pienso que ahora, en este mundo de la pospandemia que nos tocó, donde hay tantos niños y tantos jóvenes con problemas de depresión, donde hay tanta tristeza, donde hay mucha frustración, donde hay tantas personas que no le encuentran sentido a la vida, pues es deber nuestro como iglesia retomar esos dones y esos carismas que el Señor nos ha dado a través de su Espíritu Santo y ponerlos al servicio precisamente de estas necesidades particulares que se nos está mostrando hoy. Porque si en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos hablaban de necesidades materiales y que había gente que tenía ciertas particularidades, pues hoy también nosotros tenemos que hacer lectura de esos signos de los tiempos y entender cuál es esa misión que nosotros como iglesia, como cuerpo místico de Cristo, tenemos que aportar y aportar de manera significativa, y no desde lo que somos, desde nuestra humanidad. Bueno, sí, eso también es importante, pero sobre todo desde aquellos dones que el Señor nos ha dado, nos ha brindado. Eso es iglesia. La parte sacramental es muy importante. La historia que usted contaba ahorita, padre, sobre el tema de la señora que dejó allí su puesto en sus exequias, pues es bastante conmovedora. Y también hay que ser muy sagaces, poder leer a nuestra comunidad, poder leer a nuestra familia, esas personas que tenemos cerca, porque ellos también son iglesia, hacen parte de esa comunidad, hacen parte de ese cuerpo místico de Cristo. Nosotros entonces, ¿qué estamos haciendo por ellos hoy en día? Estás escuchando El Espíritu nos ha ungido, especiales de Pentecostés. De Cristo se ha olvidado, su genio ha fabricado a su antojo un nuevo Dios. Tres jóvenes se niegan, son uno, son iglesia, su vida es una ofrenda por el pueblo de Dios. Fueron echados en el horno abrasador, como el oro el corazón será probado. Pero más alto que las llamas fue el clamor: misericordia, Señor. El Espíritu de Dios está aquí, nada te quemará, sobre ti soplará. El Espíritu de Dios está aquí, libre caminarás, conmigo cantarás, bendiciendo y dando gloria al Señor.
En el horno estoy seguro, si el Espíritu de Dios está aquí. El mundo fue el milagro, ahora eran 4, 3 jóvenes confiados al lado del Señor. Aquel que despreciado en la cruz levantado murió por mis pecados, en el fuego venció y sigue vivo, dando vida en el altar, pan de vida fiel a su promesa. Y día a día en tu horno sentirás aquel que viene a consolar. Aquel que viene a consolar. El Espíritu de Dios está aquí. Nada te quemará, sobre ti soplará. El Espíritu de Dios está aquí. Libre caminarás, conmigo cantarás, bendiciendo y dando gloria al Señor. Una zarza que no se consume, pueblo que por el desierto va, bendiciendo y dando gloria al Señor. En el horno estoy seguro, si el Espíritu de Dios está aquí. Alábalo y ensálcelo. Porque el Señor nos ha rescatado del abismo, nos ha salvado del poder de la muerte, nos ha sacado del horno de la llama ardiente. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque su misericordia perdura por los siglos. Amén. Estás escuchando El Espíritu nos ha ungido, especiales de Pentecostés. Ahí en las Sagradas Escrituras un pasaje muy interesante. Bueno, nosotros sabemos que el Espíritu Santo construye la iglesia, pero tenemos, digámoslo así, un ejemplo que nos enseña, digámoslo así, como decimos por ahí, en evitación, cuando recordamos lo de la Torre de Babel. Allá que lo que está pasando es todo lo contrario. En vez de una construcción de una comunidad, a ellos no los unió el espíritu, a ellos los unió el ego, su soberbia o aquellos deseos que ellos tenían. Por eso es muy interesante cuando nosotros vemos el espíritu,
Porque nosotros no podemos decir como, este texto bíblico dice, entonces el Espíritu los llamó a ser uno solo y el Espíritu les reveló esto. Sino que podemos decir que el mismo Espíritu en sus acciones construye la iglesia, como lo decía ahorita Paula, con los dones. Hay un pasaje muy interesante en la Sagrada Escritura cuando ya Jesús resucita, de cómo los discípulos están allí con las puertas cerradas, y es muy interesante porque el Evangelio de San Juan tiene algo muy bonito, y es que como hace tantas alusiones al Antiguo Testamento, parece que nos está haciendo una reinterpretación, una actualización en el mensaje de Cristo. Y en el capítulo 20 dice que Él se aparece como siempre el primer día de la semana en la tarde, y allí estando los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, se presenta en medio de ellos y les dice: la paz esté con vosotros. Les enseña las manos, el costado, y los discípulos se llenan de alegría porque vieron al Señor. Luego les repite: la paz esté con vosotros. Como el Padre me envió a mí, así os envío yo. Y después sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Mira que es muy interesante porque este pasaje hace alusión como a la creación. Están oscuras, hay miedo, tienen las puertas cerradas, y son situaciones donde ellos realmente están viviendo una realidad humana muy fuerte, que es la realidad del miedo. La iglesia no se podía construir en ese momento porque estaban bajo la realidad de la oscuridad, como lo que estaba pasando en la Torre de Babel. Estaban divididos, cada uno estaba pensando en poder salvaguardar su propia integridad, pero la acción de Jesús y el Espíritu hace todo lo contrario, une. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero a veces cuando uno estaba en la escuela o en el colegio, a veces los grupos eran un poco divididos, pero cuando todos tenían un mismo ideal, había un proyecto, quizás querían hacer una picardía o cualquier cosa, como que todos se unían, todos trabajaban y ahí sí todos ponían de su parte. ¿Por qué? Porque había un ideal en común. Eso es lo que hace Jesús y hace el Espíritu, nos regala un ideal común, el ideal de iglesia, el ideal de construir, el ideal de salir adelante. Y podríamos pensar nosotros entonces, a mí cómo me está construyendo el Espíritu como iglesia. ¿Será que sí me está llevando realmente a esta vida en común? Y como lo decían ahorita Paula, o lo decía Isabel, ese sentido de preocuparnos por el otro, o como lo expresaba el padre Diego en su historia. ¿Será que realmente a mí el Espíritu me está empujando a eso? ¿O será que yo más bien a veces pareciera que estoy en espíritu de Babel, donde lo que a mí me llama es la desunión, la preocupación por mí mismo, y cómo tenemos que ir más allá y entrar en ese ideal común que es el ideal de Cristo? Padre, hay una cosa que a mí me parece muy bonita de la iglesia, y es precisamente eso, el caminar todos en la misma fe y hacia el mismo ideal. Durante los especiales de Semana Santa, de preparación a la Semana Santa, hacíamos un énfasis especial, y la arquidiócesis pues lo tuvo como bandera, y era el tema de volver a las parroquias, de no quedarnos simplemente en la comodidad de nuestras casas observando las celebraciones por televisión o por las redes sociales, sino volver a nuestras comunidades parroquiales. Pues yo pienso que en este tiempo de preparación a Pentecostés vale la pena retomar nuevamente esa bandera de volver a nuestras parroquias y volver de forma activa, volver de forma muy comprometida. Todas las parroquias, o la inmensa mayoría de las parroquias de nuestra arquidiócesis, tienen muchísimos grupos pastorales que están pensados precisamente en ayudarnos a desarrollar a nosotros esos dones y esos carismas que el Señor nos ha dado para construir iglesia y caminar así juntos por ese ideal de la construcción del reino. Entonces yo lo hablo desde mi experiencia, porque desde muy pequeña he tenido la oportunidad de pertenecer a diferentes grupos parroquiales, y ha sido muy bonito saber que yo no camino sola en la fe, al contrario, que hay muchas personas de mi misma edad, más jóvenes o más adultos, que tienen esos mismos intereses. Entonces poder ir a mi parroquia, poder vincularme desde la parte emocional, espiritual, afectiva a otros seres humanos que como yo quieren caminar en la fe, quieren salir al encuentro de Cristo resucitado, y también que nos queremos apoyar en todas esas dimensiones humanas que mencionábamos hace un momentico. Usted mencionaba el miedo, por ejemplo, Isabel también hablaba sobre el tema de la alegría, del conocernos, de la fraternidad. Eso es importante. El Papa Benedicto XVI decía que el futuro
el futuro de la iglesia está precisamente en las pequeñas comunidades, y es por eso, porque yo sé tú a dónde quieres llegar, yo a dónde quiero llegar y cómo podemos llegar juntos. Esa meta nos la podemos trazar de manera muy fácil a través de los grupos parroquiales. Entonces sería muy chévere que como compromiso de esta Pascua, como compromiso de esta fiesta de Pentecostés, cada uno de nosotros, cada una de las personas que nos está escuchando en este momento, se acerque a su parroquia después de haber hecho un discernimiento y haber pensado, bueno, ¿para qué sirvo yo? ¿Qué dones tengo? ¿Y qué puedo poner al servicio de los demás? Y llegar y decirle a mi párroco: padre, yo quiero ser catequista, yo quiero pertenecer al comité de la salud, yo quiero entrar al grupo juvenil, yo quiero estar en el grupo de los ministros de la comunión para visitar a los enfermos. Todas esas son acciones significativas que, además de construir iglesia, me ayudan a mí también a crecer como persona y como cristiano, como buen cristiano. Paula, y quisiera enfatizar algo de lo que tú dices. Es el hecho de preguntarnos cómo sigue el Espíritu construyendo la iglesia. Si el impulso inicial fue lo que hizo en Jesús, en los discípulos y en las comunidades que han ido viniendo creciendo a lo largo de la historia, podríamos decirlo así como tú lo dices, que la construcción se da en cuando cada persona es capaz de poner los dones que el Espíritu suscita en su corazón al servicio de la comunidad. Es que la construcción de la iglesia no es que seamos muchos, o la construcción de la iglesia no es que tengamos necesariamente que hacer que todas las personas se conviertan a nuestra religión, sino que dentro de los que estamos y los que puedan ir llegando, cómo ese don que se va suscitando en cada persona se va poniendo al servicio. Esa es la forma en que el Espíritu sigue construyendo nuestra iglesia. Por eso la iglesia se deconstruye, no sé si esa palabra está bien dicha, sí, cuando nosotros cuando nosotros no ponemos al servicio nuestros dones en la iglesia. Por eso podríamos decir que uno de los grandes enemigos de la iglesia y del Espíritu es el egoísmo. Porque cuando yo me encierro, como estaban los discípulos, cuando yo muero de miedo, cuando yo construyo mi ideal, la iglesia se deconstruye. Pero cuando yo dejo que el Espíritu realmente actúe en mí, me utilice y yo me convierta en instrumento del amor de Dios, en ese momento podemos decir que la iglesia se está construyendo. Ya estamos llegando al final de este segundo especial de preparación para Pentecostés, y a mí me ha parecido muy bonita pues como esta reflexión, porque así de una manera como muy espontánea hemos hablado de lo que significa ser iglesia, y creo que hemos dicho incluso lo fundamental. Ser iglesia es romper los protocolos y unirme de forma vital a una comunidad, sentir que es mi comunidad, sentir que es mi familia, sentir que yo soy uno con estas personas que, como decían ahorita Alejandro, Paula, Isabel, pues vamos caminando hacia la misma meta, cada uno en una historia personal, pero una historia que va encadenada a la historia de los otros. Pero terminemos como llegando a una conclusión. ¿De qué manera entonces, aunque puede ser redundancia, pero de qué manera el Espíritu nos llama a ser iglesia? O mejor, ¿a qué me compromete a mí, que soy parte de la iglesia, el Espíritu Santo, en este momento concreto, en este momento particular en el que en el año 2023 me estoy preparando para celebrar Pentecostés? Bueno, yo pienso que a mí me compromete a ser comunidad, a crecer en comunidad y a hablar un lenguaje que es el lenguaje del Espíritu Santo, el lenguaje de la verdad y del amor. Es el único lenguaje que comprende cualquier lengua. No importa en qué lenguaje hablemos, en qué lengua hablemos, siempre el lenguaje del amor y de la verdad es el lenguaje que cada corazón comprende, así sea sin una sola palabra. Lo descubre en un gesto, en una mirada, en una sonrisa. Entonces, pienso que comprometernos a construir comunidad es decidir que vamos a disponer nuestro corazón para que el Espíritu Santo obre, nos regale la gracia y a partir de ahí se construya iglesia. Qué bonito, Isabel, esto que acabas de decir, porque pues a mí la palabra lenguaje a mí me parece muy bonita, y sobre todo si le ponemos el lenguaje del Espíritu Santo,
porque el Espíritu Santo no habla. O sea, nadie nunca puede decir escuché al Espíritu Santo hablar, pero sí tiene un lenguaje, y es el lenguaje, como lo decías tú misma, el lenguaje de la ternura, el lenguaje de una sonrisa, el lenguaje de la preocupación por el otro, el lenguaje de la edificación del otro. Así que silenciosamente el Espíritu Santo nos da un lenguaje particular para construir la iglesia, y ese es el lenguaje que tal vez nosotros deberíamos mostrarle al mundo, deberíamos enseñarle al mundo, porque al final los cristianos deberíamos ser los especialistas en la unidad, en el amor, y esto es gracia solamente del Espíritu Santo. Yo quiero poner un término que puede sonar un poco, digámoslo así, que pareciera que no es coherente con lo que estamos hablando, pero que utilizan mucho ahora nuestros jóvenes, pero yo creo que nosotros lo tenemos que empezar a utilizar como iglesia, y tenemos que aprender a ser disruptivos. La palabra disruptivo tiene un significado pues complicado, dice que es como romper con algo de una manera brusca. Nosotros estamos hablando de iglesia y de comunión, pues puede sonar incoherente con lo que estamos diciendo, pero con el mundo, con el ego, con nuestra soberbia, con el miedo, con todo lo que nos puede llevar a nosotros a alejarnos de la fe, tenemos que ser disruptivos, porque es que si nosotros no empezamos un camino de disrupción, lo que va a pasar es que ese espíritu que nos une se va a perder. Por eso yo creería que esto es una tarea que tenemos que hacer los que creemos de verdad, porque si nosotros realmente no rompemos de una manera radical con todo lo que a nosotros nos puede atacar, entonces en este momento vamos a dejar que nuestra fe se filtre en cosas que no nos van a hacer bien. Por eso yo pensaría que ese es un compromiso que hoy nos podríamos llevar, seamos disruptivos con el mundo, o sea, no nos dé miedo asumir lo que realmente somos, y que esta fe del Espíritu, este Espíritu que nos mueve, nos lleve realmente a cada uno de nosotros a estar en el Señor. Y también entiendo yo la palabra como, la asocio como con la palabra revolución, ¿cierto? Y no veo por qué no podamos ser disruptivos, porque es que los cristianos somos hijos de la revolución del amor, en un mundo que a veces camina en la división, en el egoísmo, en la discordia. Los cristianos, inspirados en el Espíritu Santo, estamos llamados a revolucionar eso que es como lo natural en el mundo. Si en el mundo hay guerras, los cristianos tenemos que revolucionar la guerra y hacer la paz. La paz no como la hace el mundo, sino como la hace Cristo. Si en el mundo hay odios, hay venganzas, hay resentimientos, si el mundo se está destruyendo por esos sentimientos tan humanos, tan negativos, los cristianos debemos ser disruptivos para construir algo diferente, que es el amor. Bueno, ya como ustedes están muy técnicos con todos esos términos tan especiales, yo también quiero proponerles uno, que es la diaconía. Diaconía, pues sabemos que es servicio, y lo quiero proponer precisamente para que pongamos al servicio de nuestros hermanos todos esos dones y esos carismas que nosotros tenemos, y que, como les decía hace un momentico, pues el Señor no nos los ha dado en vano, nos los ha dado para construir iglesia, para construir comunidad. Hoy en día pues es muy común escuchar la frase que primero estoy yo, primero están mis intereses, tengo que pensar en mí, y entonces mi vida, y entonces mi proyecto de vida. Incluso yo, que soy docente, he tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes de 10º y de 11, y cuando yo les pongo a hablar de su proyecto de vida, lo hacen muy bien. Cada uno habla de sus metas, cada uno habla de sus ideales, de sus fortalezas, incluso de sus debilidades. Pero cuando yo les pido que expresen o que hablen un poco sobre su proyecto de vida social o comunitario, inmediatamente se frustran, porque no saben que ellos cumplen un papel fundamental dentro de su comunidad o dentro de su sociedad. Entonces, si eso pasa en términos civiles, con chicos que apenas están en esa construcción de proyecto de vida, que les cuesta pensarse como ser humano que está al servicio de los demás, no podemos esperar que lo mismo pase en nuestra iglesia. Al contrario, nosotros que somos cristianos, conscientes de nuestra vocación, de esa vocación de servicio, así como la tuvo Jesucristo, pues somos los primeros llamados a servir a los demás, a tener muy claro nuestro propio proyecto de vida, nuestras metas, nuestros ideales, pero también las metas y los ideales a nivel social. ¿Qué le aporto yo a mi comunidad? ¿Qué le aporto yo a mi iglesia? Y por supuesto que también me aporta mi iglesia a mí.
saquemos la iglesia de los templos. Es decir, sí, la iglesia es pues, también la gente que va caminando por la calle, la gente que va montada en el metro conmigo. La iglesia es la comunidad que vive a mi alrededor, no solamente la que se congrega en la misma parroquia, no, la iglesia pues somos todos. Como yo no sé quién va bautizado y quién no va bautizado, entonces a todos los tengo que amar como iglesia y hay que servirles, y como acaba de decir Paula Andrea, hay que servirle a todos en un espíritu de diaconía especial, porque yo sé que lo que yo siembro en el otro lo cosecho también como un beneficio para mí, pero no por el egoísmo, sino realmente porque es así como funciona Dios. Pero sabes, padre, que hay un reto muy grande y es humanizar nuestras relaciones, porque hoy por hoy nos hemos vuelto muy superficiales. En muchas cosas damos lo obvio por no tan obvio, y lo que no es tan obvio sí lo damos muy obvio, y se nos ha olvidado la cercanía, el cariño, la preocupación por el otro. Entonces eso que usted está diciendo lo vamos a lograr solamente si humanizamos nuestras relaciones interpersonales. Para ser iglesia es necesario volvernos a nosotros humanos y ayudarles a los demás a que también lo hagan. Paula, queridos oyentes, Isabel y Padre Alejandro, hemos llegado ya al final de este especial, pero fíjense que el próximo especial se llama El Espíritu nos invita, o el Espíritu nos llama a ser testigos de Cristo. Yo creo que esto de humanizar las relaciones tiene mucho que ver con el testimonio, y podemos ampliarlo un poco más en el siguiente especial. Pero por hoy nos despedimos porque el tiempo en la radio se va volando, y hablar con personas que uno ama también se vuelve como una especie de segundo que pasa rápidamente, es efímero. Yo quiero agradecerle pues a quienes nos han escuchado y quienes nos han acompañado en este segundo especial de preparación para Pentecostés por su fidelidad, por estar con nosotros. Para nosotros es una alegría muy grande poder compartir nuestra fe en este espacio de la cabina de radio, y que llegue a ustedes, y que, como decía Isabel Cristina al principio, sea un diálogo de corazón a corazón. Les agradezco pues por acompañarnos. Agradezco también a Isabel Cristina, a Paula Andrea y al Padre Alejandro por regalarnos su corazón, su mente y su voz en este especial. Y agradezco también a las emisoras que forman parte de la Alianza Pastoral de Radio Católica de la Arquidiócesis de Medellín por permitirnos llegar a sus hogares. Un abrazo para todos y que el Señor los bendiga. Espíritu de Dios, ven a mí, lléname de ti. Espíritu de Dios, ven a mí, lléname. Transforma mi vida.
Hasta aquí, el Espíritu nos ha ungido. Especiales de Pentecostés. Realización, Delegación para Comunicaciones de la Arquidiócesis de Medellín y el apoyo de las emisoras que hacen parte de la Alianza Pastoral de Radio Católica Arquidiocesana. Espíritu Santo.